Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer la responsabilidad que me asignó la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, a los fines de coordinar este panel en la memoria de nuestro querido y recordado Julio César Simón. Julio César Simón, que ha sido integrante de varias comisiones directivas de la asociación, ha sido director de la biblioteca de la asociación, fue presidente del Congreso Nacional que se realizó en la ciudad de Santa Fe y permanente colaborador también de la asociación. Además de agradecer la presencia de todos ustedes, disertantes y participantes de este evento, debo agradecer la presencia de Julio o Julito Simón, el querido hijo de Julio, y de Laura Balap, su compañera hasta el último momento. Me toca asumir el compromiso de coordinar este panel que hemos venido organizando desde hace un par de semanas, desde el afecto, el cariño y el gran respeto intelectual y personal que yo he tenido y sigo teniendo hacia la figura de Julio. He tenido la oportunidad de conocerlo desde hace aproximadamente 20 años, y también tuve esa enorme oportunidad de trabajar profesional y académicamente con él. Compartimos también momentos que llevo grabado en forma permanente y del cual he aprendido muchísimo, tanto con él, con Héctor Scotti y con Noemí Real. Habíamos constituido una mesa de que nos reuníamos permanentemente y lamentablemente deben estar en algún lugar seguramente discutiendo sobre el derecho colectivo. En tal sentido, y de acuerdo a lo programado, voy a dar inicio a esta jornada, que la vamos a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, y a pedido expreso y personal, que tuvo un inconveniente último momento en el cual no ha podido participar, el doctor Eduardo Álvarez, me ha pedido expresamente que lea una semblanza que él ha publicado a los pocos días del fallecimiento de Julio en la revista Jurídica de la Ley. En segundo lugar, va a hacer uso de la palabra la doctora Graciela Vázquez, quien va a hacer referencia al derecho colectivo en perspectiva de género. Posteriormente lo hará el doctor Juan José Tala, que disertará sobre perspectiva de la negociación colectiva y seguramente con una amplia referencia a la figura de Julio, así nos ha dicho saber. Y finalmente va a cerrar la jornada el doctor Leonardo Ambesi, quien hará referencia sobre la trayectoria doctrinaria y jurisprudencial de Julio César Simón. Finalizado las tres exposiciones, que iremos coordinando a lo largo del desarrollo del debate, vamos a asignar la posibilidad de aquellos que están participando y quieran realizar algunas preguntas, la puedan formular previamente. Acto seguido, voy a proceder a hacer la lectura de la semblanza que me asignara y me pidiera, como lo he dicho anteriormente, el doctor Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez nos ha dicho: escribo Julio César Simón en una página en blanco, para esbozar una suerte de adiós, hecho de palabras a imágenes, y viene hacia mí el recuerdo lejano de la primera vez que sentí su nombre, hace más de 40 años. En la Justicia Nacional del Trabajo, nuestro común destino, se lo mencionaba como una metáfora de la excelencia a imitar. Su nombre parecía ir acompañado de un eco. Se había convertido en una muy temprana leyenda. Julio César Simón era el juez brillante y joven del juzgado número 30, creativo, dinámico, formado en la época de oro de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, discípulo directo de Héctor Genú y Justo López. Debíamos aspirar a ser como él. Recuerdo también el momento en que leí su nombre, por primera vez, en letra impresa, al hojear las páginas de un ejemplar de esta misma revista. Hace referencia a la revista La Ley, obviamente. Descubrí, entonces, que su personalidad no solo habitaba en la sentencia,
sino en esos artículos de doctrina que aparecieron no bien se promulgó la ley de contrato de trabajo y que se anticiparon con lucidez a muchas inquietudes que aún ahora nos convocan, como la caracterización de la dependencia, los límites de la autonomía de la voluntad y la articulación normativa. A partir de esa lectura, mi admiración se tornó más intensa. No estaba hecha solo de las evocaciones de aquellos que habían trabajado a su lado. Ahora tenía un sólido sustento objetivo. La juventud es proclive a las admiraciones, pero lo cierto es que, con el paso del tiempo, su personalidad nunca dejó de asombrarme. Tardé algunos años en conocernos personalmente. Nos unió una amistad profunda y siempre tuve la sensación, desde las primeras conversaciones hasta las últimas, que estaba varios pasos más adelante en el espacio y en el tiempo. Lo había leído todo, lo había meditado todo. Su lugar era, sin duda, el futuro del derecho del trabajo. Su pensamiento estaba desprovisto de dogmatismo. Lo signaba la pasión, pero jamás, en la polémica, condescendió a la agresividad. La obra que deja, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, es inmensa. Trascendió la frontera. No es una exageración afirmar que el derecho colectivo del trabajo en la Argentina tiene en su monografía un antes y un después. Tuve el privilegio de trabajar a su lado, en los ámbitos académicos y universitarios, en la Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el grupo de expertos en relaciones laborales. Lo vi crear, lo vi pensar, aprendí de él. Vuelvo a escribir su nombre, Julio César Simón, y ya no me refiero a él en clave normativa, para citar una expresión de Gino Giugni, que nos gustaba repetir. Pienso en él como ser humano, en su calidez, en su generosidad, en su código de amistad, en todo aquello intransferible para los otros que, a partir de ahora, todos extrañaremos. Eduardo Álvarez. Dicho estas palabras, que vuelvo a repetir, me encomendó especialmente el doctor Eduardo Álvarez, que creo que nos emocionan a todos y pinta la figura y la personalidad de Julio. Voy a cederle la palabra a Graciela Vázquez, quien, tal cual lo habíamos manifestado, va a hablar de derecho colectivo en perspectiva de género. La doctora Vázquez es doctora en Ciencias Jurídicas, camarista de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, primera presidenta mujer en el Consejo de la Magistratura, referente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria y autora de publicaciones. Graciela, te cedo la palabra y te dejo con el público que tenemos. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Derecho del Trabajo. Y bueno, soy Gabriela, te digo, soy Gabriela, pero a veces me dicen Graciela, porque tanto Graciela González, que ahí la vi, hola Graciela, como yo participamos en la reglamentación de la ley 26.485 sobre protección integral de la mujer contra la violencia, así que bueno, hacemos una mezcla. Te pido mil disculpas, no, me equivoqué yo, te pido disculpas. No te preocupes, simplemente aclaro para que no quede duda. Y bueno, muchas gracias a la asociación, gracias de todos modos, Emanuele, gracias Lorenzo, gracias por la invitación. Es un gusto para mí homenajear no solo a un gran maestro del derecho colectivo del trabajo y de derecho al trabajo en general, sino también a un gran amigo, y bueno, que como dijo Eduardo en su semblanza, es
lo extrañamos mucho, ¿no? Y bueno, y me alegra que también esté presente Laura y que esté Julito, hijo, Julio, hijo, presente en este encuentro. Más que los temas jurídicos de Julio, que eran muy, muy importantes, vamos a extrañar su amistad, su cálida amistad, su generosidad. Bueno, a él, en general. Yo a Julio lo conocí personalmente allá por el año 2000 o 2001, en un taller literario sobre Borges y la justicia en la Asociación de Magistrados. Estos cuentos, estos chismes le gustaban a Julio, contar los cuentos, las anécdotas, ¿no? Y los dos íbamos a ese curso como alumnos. Y les cuento esto porque en nuestro primer encuentro, la primera vez que charlamos, lo traje a la memoria porque si Julio perseguía con pasión el estudio de las relaciones colectivas desde todas sus aristas, no solo las jurídicas, paradojalmente los temas colectivos también lo perseguían a él. Y se los digo esto porque haciendo memoria recordé que ese día en el que, como le decía, charlamos por primera vez en la vida, porque por supuesto yo sabía de él, pero nunca habíamos charlado, el profesor del taller de Borges había llevado para analizar en la primera clase el cuento de Borges, Emma Suns. No sé si ustedes lo leyeron, pero si no lo leyeron, léanlo en homenaje a Julio, porque es un relato sobre un patrón rompehuelgas de una fábrica de tejidos que por una práctica desleal, que era tratar de obstaculizar la huelga y perseguir a las trabajadoras huelguistas, no recibe una multa del artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sino que termina muerto. El que leyó el cuento sabrá, ¿no? Y es un cuento que Emma Suns, que se publicó por primera vez en la revista Sur en 1948, no estando Eduardo Álvarez, me toca a mí hablar un poquito de Borges, porque bueno, ante él no se puede hablar mucho de Borges porque sabe un montón. Este cuento, Emma Suns, es una historia fascinante que sucede en Buenos Aires en 1922, de una joven obrera de una fábrica de tejido, judía, 18 años, casi 19, virgen y muy mojigata, que está en el medio de un conflicto gremial en la fábrica donde trabaja, en la que hay rumores de huelga, y le hace creer al dueño de la empresa, que se llama Aarón Lowenthal, que era el patrón rompehuelga, que tiene un informe confidencial para delatar a las trabajadoras huelguistas. O sea que se hace pasar por carnera. Y eso a Lowenthal, el dueño, le parece interesante. Entonces ella logra que Lowenthal, a pesar de ser un hombre desconfiado, distante, encerrado en su oficina de la fábrica, donde además vivía, con un perro que lo custodiaba y que ladraba cada vez que aparecía alguien, ella logra que él la reciba a solas en la oficina, donde lo mata con el revólver del mismo Lowenthal, que todo el mundo sabía que ahí tenía guardado en el escritorio, en el cajón de su escritorio, el revólver. Y Emma lo hace en principio para vengar la honra de su papá, Emanuel Suns, a quien este Aarón Lowenthal en 1916, 6 años atrás, lo había inculpado falsamente del delito de falco en la misma fábrica. Entonces Lowenthal logró que, bueno, que lo inculparan, que lo condenaran, que recibiera tratos oprobiosos y de esa manera consiguió la plata para de gerente pasar a ser propietario de la fábrica. Es decir, Lowenthal pasó de empleado a dueño, ¿no? Y el padre de Emma Suns incluso había tenido que ir a Brasil, se había tenido que cambiar el nombre por el de Manuel Mayer, y bueno, y en Brasil finalmente muere por una sobredosis de veronal, que era un barbitúrico. Una muerte que la chica esta, que la trabajadora, interpreta como un suicidio provocado por ese desequilibrio que le había provocado la falsa denuncia de Lowenthal, ¿no? Y además,
esa jovencita de la que Lowenthal nunca habría imaginado que fuera dueña de una inteligencia y una creatividad superiores, se convierte en la autora de un crimen perfecto. Porque antes de ir a la cita con Lowenthal para matarlo, se hace, para vengar la muerte de su padre, se hace pasar por prostituta y se hace, por dinero, se entrega a un marinero nórdico, de un barco que había llegado al puerto de Buenos Aires, y luego de esa autoviolación, si se quiere, va a la cita en la fábrica, se hace la nerviosa, y entonces Lowenthal sale de la oficina para traerle un vaso de agua porque la vio nerviosa y ella aprovecha la ausencia para sacar el revólver del cajón, y cuando vuelve Lowenthal de la cocina, ella le pega 2 tiros en el pecho y otro en la cara. Y después perdón, porque no les quiero ver bueno, después le mete 2 tiros en el pecho y le pega un tiro en la cara, porque él la empezaba a insultar. Emma arregla la escena del crimen, le desata los botones del saco al muerto, le saca los anteojos y llama a la policía y les dice: ha ocurrido una cosa que es increíble, dice la chica. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga, abusó de mí y lo maté, ¿no? Bueno, yo recuerdo que a Julio, en ese curso, que me acuerdo que lo charlamos, porque además yo le comenté que Emma Suns era como yo de Lanús, porque en el cuento surge que ella es de Lanús, a Julio le fascinó ese cuento, y obviamente era un apasionado del derecho colectivo, y más allá de los diferentes temas del cuento, el odio, la venganza, la violación, la justicia humana, la justicia divina, la verosimilitud del derecho en los procesos, que era el tema que trataba el profesor, ¿no? En definitiva, Emma Suns no deja de ser un relato sobre relaciones colectivas de trabajo, sobre una práctica antisindical, porque como les decía, Lowenthal es un patrón antihuelgas, es autor de una práctica desleal que paga con su vida. O sea, el pobre Julio, ni siquiera tratando de distraerse con la literatura, podía escaparse de los temas de las relaciones colectivas de trabajo, porque donde iba lo agarraba el tema del derecho colectivo, era una cuestión, una fatalidad en su vida. Bueno, yo les decía que a mí me gusta hablar del tema de género y el derecho colectivo, y me gusta este cuento de Emma Suns porque se lo puede analizar desde una perspectiva de género, y porque pone al descubierto una cuestión que me parece muy importante resaltar desde los feminismos, porque desde todos los feminismos, y como algo estratégico también, porque cuando hablamos de género, o de géneros, para no ser binaria, no estamos hablando solamente de mujeres o de diversidades, sino que hablamos también de varones, hablamos de estereotipos arraigados en el sistema patriarcal, en el que todos y todas estamos socializados, estereotipos que también perjudican, y mucho, a los varones, como a Lowenthal. A Lowenthal lo perjudica un estereotipo, porque la policía le cree a Emma Suns, porque en la construcción cultural estereotipada era increíble que ella lo hubiese asesinado. Lo verosímil era la versión de la chica de Emma, porque es una jovencita modosita, mojigata, soltera, sin novio, pudorosa, virgen, con un temor casi patológico a los hombres. Una niña que se inscribe en un club donde hay pileta y gimnasia, y que le da con sus amigas, ¿no? Y que le da pudor la revisación médica. Una jovencita que el plan de los domingos a la tarde era ir al cine con las amigas. Entonces, cuando en esa escena aparece desvirgada, con signos recientes de acceso carnal, desesperada y con un tono de voz, ¿no es cierto?, propio de quien está desolado porque fue ultrajada, era inverosímil que no hubiera sido Lowenthal el violador. Lo único verosímil era que ella lo había matado en defensa propia. Es decir, lo que quiero decir es que los estereotipos
perjudican a los varones también, y lo perjudican mucho, y bueno, en este caso, este hombre pagó con su vida, ¿no? Y me parece interesante porque uno de los primeros varones que destaca esto en la filosofía es John Stuart Mill, desde el utilitarismo de la felicidad, y él enfatiza en esta idea en un libro básico de la teoría de géneros, que es El sometimiento de las mujeres, que escribe a favor de las sufragistas en 1869, y allí lo que hace es tratar de mostrar que los estereotipos responden, es decir, no responden a la naturaleza, sino a la cultura, y que salir de esa sujeción y de esa jerarquización de la mujer y de esa sumisión de la mujer en relación con el varón, y de salir de ese orden de desigualdad de derechos, es necesario para alcanzar la felicidad de toda la humanidad, y no solo de la felicidad de las mujeres. Y esto me parece muy importante destacarlo, porque los estereotipos y los estereotipos del patriarcado que siguen vigentes dentro del mundo del trabajo, producen daño, un perjuicio en el colectivo de las mujeres y de las diversidades, pero también produce, como por ejemplo, que hay eso lo vemos claro en los estudios que hace el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años, desde los estudios que hace el Ministerio de Economía, que en el 2020 midió el impacto de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados en el Producto Interno Bruto, y advirtió que era la actividad económica más importante, que aportaba al PBI un 16%, al lado de la industria que aporta un 13%, y del comercio que aporta un 13%. Es decir, la mujer en el mercado de trabajo tiene una desigualdad estructural, ¿no? A propósito de estos estereotipos, de la división sexual del trabajo, de la mujer que tiene la labor reproductiva con trabajos no remunerados, el hombre es el proveedor, ¿no es cierto? El que sale al exterior del hogar y tiene que el trabajo productivo remunerado, eso que viene de antaño, y que a partir de los años 80 se produce un ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, y eso, como no va acompañado de una repartición democrática hacia dentro de la familia, de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, es decir, de cuidar a los niños, niñas y a todas las personas que en la familia necesitan cuidados, hace que la situación de la mujer sea un problema dentro del mercado de trabajo, porque tiene que asumir, tiene una doble jornada, además de trabajar, tiene que trabajar en la casa, porque absorbemos el 76% de los trabajos de cuidados que tenemos en el hogar. Y eso se proyecta, y vemos, no solamente en los números de la población económicamente activa, que hay casi un 20% de diferencia entre varones y mujeres, sino que tenemos una tasa de desocupación más alta, que tenemos brecha salarial de más de 23%, que hay segregación horizontal, es decir, que hay trabajos feminizados, como el trabajo de las casas particulares, el trabajo de la docencia, el trabajo de la salud, que además, como requieren de talentos muy asociados a los trabajos domésticos, están infravalorados en el mercado laboral. Y también tenemos segregación vertical, ¿no? Techo de cristal, hay números duros, ¿no? Que hay solo un 27% en la cumbre de la pirámide de mujeres al mando de empresas, ¿no es cierto? Y eso también se ve en un estudio que se hizo sobre 3 impuestos, sobre el impuesto a las grandes fortunas, sobre el impuesto a los bienes personales. Si uno hace un análisis, ve la brecha patrimonial que existe, y que los más ricos son varones, ¿no? O que la riqueza está masculinizada. Bueno, y también hay trabajo clandestino y precario en porcentajes superiores a las mujeres, el acoso sexual, chantaje o ambiental también estamos más expuestas, el embarazo y la maternidad son temas que especialmente nos afectan. Lo mismo que a los colectivos LGTBI+. Bueno, como les decía, los estereotipos
del patriarcado no afectan solo a las mujeres, también afectan a los varones. Y en la encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad, se observa que los accidentes prevalecen más entre los varones y las enfermedades relacionadas con el trabajo son más reportadas por las mujeres. Es muy común, y hay estudios de la medicina legal que ven cómo las denuncias de las enfermedades, por ejemplo, columnarias, son reportadas por los trabajadores cuando ya a veces las dolencias son irreversibles. Es decir, como tienen que responder al hombre, al modelo del hombre proveedor, al estereotipo, o bueno, si denuncias que te duele, sos un maricón, es decir, tenés que ser un duro, tenés que bancártela. Entonces tienen una relación con los varones, con su salud, que es muy perniciosa de la relación que tenemos las mujeres con nuestra salud. Y por eso nosotras reportamos las enfermedades antes. Es decir, no llegamos a estar todos doblados en la columna, o cervical, o lumbar, o lo que fuere. Bueno, y allí ven cómo los estereotipos impactan negativamente sobre los varones, ¿no? Y lo mismo pasa con los accidentes fatales, que en general son varones, porque bueno, también en el estereotipo se les requiere tomar mayores riesgos, y bueno, también han sido socializados en resolver los problemas con violencia, ¿no? A diferencia del estereotipo femenino. Y bueno, si uno piensa en los desafíos, ¿no es cierto?, en el derecho colectivo, actuales o futuros, como es el encuentro, o el tema que convoca el encuentro, parecería como que es importante revalorizar, ¿no es cierto?, la convención colectiva como un mecanismo de promoción de la igualdad entre mujeres y varones, y también diversidades. Esto me parece relevante porque si estuviese Julio se pondría a mencionar, ¿no es cierto?, el impacto del derecho internacional de los derechos humanos sobre la importancia del cumplimiento de derechos humanos aún en las relaciones de derecho privado, del derecho del trabajo, como dice la Corte Interamericana, la opinión consultiva 18, ¿no?, del 91. Y bueno, y también numerosos tratados, como los convenios de la OIT, o recomendaciones de la OIT, donde los países miembros, se comprometen a promover la negociación colectiva en aspectos vinculados con la igualdad entre la mano de obra femenina y la mano de obra masculina. Bueno, los convenios 100, 111, 156 sobre responsabilidades familiares, el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que en el artículo 12 específicamente le da un lugar muy preponderante a la negociación colectiva como mecanismo para canalizar los temas de violencia de género en el trabajo y los temas de violencia en general. ¿Qué temas tendrían que abordarse? Uno de ellos es el lenguaje, que no me parece menor, por eso lo puse al inicio, ¿no? El lenguaje construye procesos, y parece importante que en la negociación colectiva no se utilice el masculino como genérico, ¿no? Esto visibiliza a las mujeres y a las diversidades, con lo cual las categorías deberían estar expuestas, por ejemplo, a través de la mención de la actividad que realiza el trabajador, y no, por ejemplo, chofer. Y esto me trae a Graciela González, que está acá presente, lo recordará del caso Horda Erika contra Estado Nacional, y está también Raúl Ojeda, que fue juez de primera instancia allí, porque uno de los temas, uno de los reclamos de retiro de la homologación del convenio colectivo de trabajo consistía justamente en una cuestión vinculada con la utilización del masculino como genérico en las categorías profesionales. Esas cláusulas, o ese desafío que tienen las partes colectivas, tienen que ver con cláusulas declarativas o cláusulas específicas. Las declarativas a veces parecerían que no sirven para nada,
o que son inocuas, pero no es tan así, porque incluir en el convenio colectivo de trabajo el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio de Huggins, es decir, de orden público internacional, tiene una función divulgativa y además el convenio colectivo es la principal referencia de los trabajadores y las trabajadoras y no es menor. Y en materia de cláusulas específicas, es importante que se aborden en los convenios colectivos cláusulas de acceso y promoción, formación profesional, sistema retributivo, la correspondencia entre la vida laboral y familiar y temas de violencia. Y empiezo por el número 5, que es la violencia, porque acá nos peleamos con Julio, por eso me acordé, porque cuando participamos con Graciela González y otras juezas y jueces más en la reglamentación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia, en todos los espacios en que realizan las actividades interpersonales, que es la norma que baja al derecho doméstico, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres, que en su artículo 11 destaca y resalta la igualdad y no discriminación en materia laboral, y también baja al derecho doméstico la Convención de Belén do Pará, ¿no? Sobre erradicación, persecución y sanción de la violencia contra las mujeres. Cuando proyectamos la reglamentación, nosotras habíamos pensado en establecer en esa reglamentación que en los convenios colectivos deberían estar asegurados mecanismos orientados a canalizar los problemas de violencia en el trabajo. Entonces me encontré con Julio, yo le digo a Julio, esto era el año 2010 o 2009, le digo, Julio, ¿te gusta esta cláusula de la reglamentación? Le digo que las convenciones colectivas deberán asegurar mecanismos. No, porque no se puede imponer contenidos. Y yo le decía, sí, yo ya sé que no se pueden imponer contenidos. Pero imagínate, este es un tema de derechos humanos, le digo. Las mujeres que sufren acoso sexual, acoso moral especialmente, tienen que tener mecanismos. Me dijo que no cuando se ofendía, cuando se ponía nervioso, que me decía que eso violaba la libertad sindical. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a ver a Héctor García, porque que está por ahí también, Héctor. Y le dije lo mismo, le digo, ¿vos qué pensás? Y me dice, me parece el más delicado, menos peleador. Me dijo, no, me parece que se imponen contenidos. Bueno, entonces en la reglamentación finalmente no dice deberá, sino que dice cómo quedó, que en la oportunidad de celebrarse las convenciones colectivas se tomarán en consideración, ¿no?, estos principios de la ley 26485 para asegurar mecanismos orientados a la problemática de violencia de género. Pero bueno, esto se lo cuento porque es un poco la historia de la reglamentación de la ley 26485 a través del decreto 1011 del año 2010 que salió para el bicentenario de la patria. Bueno, esos contenidos sobre la violencia de género, que yo considero que la convenio 190 de la OIT me dio la razón a mí y que triunfé en relación a la tesitura de Julio, por la importancia que le da y porque canaliza a través de la negociación colectiva, también no solo el convenio, sino la recomendación 206 del convenio, canaliza los mecanismos a través de la negociación colectiva. Es importante que en esos temas existan licencias por violencia de género. Bueno, eso hay algunos convenios como el del Poder Judicial de Cava que la prevén. Es importante que haya conceptos y definiciones de lo que es el acoso moral, el acoso sexual. Por ejemplo, que haya un listado abierto de comportamientos concretos para que para que los trabajadores y las trabajadoras sepan de qué es acoso y qué no es acoso, que haya un régimen sancionador claro, que se consideren faltas muy graves, y que sea un factor de agravación cuando hay abuso de una posición jerárquica. Por supuesto, establecer mecanismos de prevención y canales de denuncia, y con mecanismos de evaluación anual para ver si funcionan. Y bueno, ya existen algunos, son pocos, pero existen convenios colectivos que ya los han introducido. También es importante
establecer en el convenio colectivo cláusulas sobre el acceso al empleo, ¿no? Por ejemplo, para que no sucedan las cosas como sucedió en el caso Fredo, que las ofertas de empleo no induzcan a pensar que se dirigen exclusivamente a uno u otro sexo, o eliminar el requisito de la foto en la solicitud de empleo, o que en la selección se definan las competencias que tiene que tener el puesto, y para evitar que haya discriminación en razón del sexo, del género, que se establezcan acciones positivas también en los convenios colectivos, como lo legitima el artículo 4 de la Convención de la CEDAW, y también el 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, que en igualdad ante la misma idoneidad, el puesto de trabajo sea otorgado al sexo menos representado en dicho puesto, colectiveras, por ejemplo, ¿no? Como, en definitiva, hubo la sentencia Cisneros contra las empresas de transporte de colectivos de Salta, o el caso Borda de la Sala Segunda de la Cámara Nacional del Trabajo. Y también incluir cláusulas para colectivos LGTBI, ¿no? Como el convenio de AFIP-SUPARA, que es, en ese sentido, es interesante. Y no solamente cláusulas de acción positiva para el ingreso, sino también puede haber cláusulas de preferencia, como porque las mujeres somos las que más sufrimos el trabajo a tiempo parcial. Es clásico, en la jurisprudencia lo van a ver, la mayor cantidad de trabajadores a tiempo parcial son, no son a tiempo parcial, sino que su jornada es de 8 horas o más. Y bueno, sería interesante que, como una medida que tendría un impacto más beneficioso en relación a las mujeres, es cláusulas de preferencia para el ingreso en igualdad de méritos, quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual, interino, o con contratos a tiempo parcial o temporal. También para promoción en el empleo, no solamente para el acceso, sino para la promoción en el empleo, especialmente en categorías profesionales que normalmente son masculinizadas, ¿no? También tendría que haber cláusulas de formación, especialmente en los convenios colectivos debería establecerse que sean dentro de la jornada laboral, para facilitar la concurrencia de la vida laboral y la familiar, o cláusulas que faciliten a las personas que están en situación de licencia por permisos, excedencia o jornada reducida por motivos familiares, es decir, para que puedan ser convocadas a la formación, o bien formación de mujeres en trabajos tradicionalmente en esos guetos masculinos, ¿no? Esto debería estar en la negociación colectiva. También tener en cuenta las cuestiones de género cuando se fijan los adicionales, por ejemplo, el sistema retributivo, porque el tema nodal es el tema de qué es trabajo de igual valor, ¿no? Porque a veces los talentos de las mujeres están infravalorados en el mundo del trabajo. Como les decía, las mujeres que estamos en trabajos más feminizados, en los trabajos más feminizados, son las de salarios menos retribuidos. Por eso queremos ser colectiveras, porque todas queremos ganar como los colectiveros, no queremos ganar como las trabajadoras de casas particulares, o como las docentes, o como las trabajadoras sociales, o las trabajadoras de sanidad. Queremos ganar, y además a veces tenemos desarrollado por los estereotipos la motricidad fina, y bueno, eso también debería ser un adicional, porque hay adicionales como por disponibilidad horaria, que en definitiva impactan de manera indirecta, de manera negativa, en el colectivo laboral femenino, ¿no? Por supuesto que tendría que también haber una mayor participación de las mujeres en los sindicatos, ¿no? Y para eso también, para llegar a cumplir la ley de cupo sindical, también los estatutos de las asociaciones sindicales tendrían que eliminar algunas cláusulas que son cerrojos para las mujeres, como podrían ser las de carrera sindical, porque si nosotras tenemos que trabajar de colectivera, supongamos, si además tenemos una segunda jornada, que es el trabajo en la casa, con los trabajos domésticos de cuidado no remunerado, y después tenemos que tener una carrera sindical, chao, nunca vamos a acceder a los puestos representativos en una asociación sindical. Bueno,
Lo mismo que las cláusulas sobre presentismo o productividad, ¿no? Sería bueno, importante que se indique expresamente que no se tendrán en cuenta las ausencias derivadas del cuidado, ¿no? Y finalmente, en las cláusulas también tendría que haber cuestiones vinculadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ¿no? Que como la Corte en Puig con Minera Santa Cruz ha reconocido que se están moviendo esas estructuras y los varones están asumiendo algunos roles de cuidado, ¿no? Despacito, pero, por ejemplo, que también puede haber excedencias para cuidados familiares, tanto para trabajadores como para trabajadoras, la extensión de los plazos de licencia por nacimiento y también la inclusión de licencias por adopción, porque el plazo del no gestante hoy es ridículo, bueno, todos lo conocen. Importantísimo el sistema de cuidado infantil, es importantísimo porque eso impacta más fuertemente en las mujeres, pero es importante que, como establece el decreto 144, que del 2022, que se tenga en cuenta no solamente los establecimientos con mujeres, sino también mujeres o varones, ¿no? Esa es la interpretación que le da la Corte en el caso de Echeverri, eso es importante, como una manera de impulsar la absorción por parte de los varones y de democratizar hacia dentro de las familias el trabajo de cuidados. Bueno, y también los horarios flexibles, ¿no? Que reduzcan las horas presenciales. Julio, ¿qué diría? Porque también lo persigue el conflicto, ¿no? Hoy tuvimos que estar por Zoom porque hay un conflicto en la calle, ¿no? No íbamos a poder llegar. Y a él le encantaba, decía, el conflicto es importante, el conflicto, hay que administrar el conflicto, decía. No sé si no me darás la razón, Juanjo, o me darás la razón también, Leonardo, que él hablaba de las bondades del conflicto. Porque él era un negociador, y hablaba del conflicto en la distribución del ingreso, decía, esto es un problema de negociar cómo se reparte el ingreso. Y bueno, él me diría, bueno, Gabriela, hay un conflicto entre mujeres y varones y hay que negociar el conflicto. Y yo le respondería, no, Julio, acá no hay que negociar, acá hay que pelear, porque los privilegios no se resignan. Nadie resigna privilegios. Los privilegios se quitan o nada. Pero bueno, es mi manera de recordarlo a Julio y de seguir haciendo mi debate con su imagen y con lo que él, en definitiva, siempre propició, que era la negociación dentro de la buena fe y el escuchar al otro, considerar al otro como un igual, como una condición sine qua non de una buena negociación. Bueno, muchas gracias. Y si quieren, como homenaje, lean el cuento de Basú. Muchísimas gracias. Te pido, Gabriela. te pido disculpa por el error, un error involuntario. No. Y también agradezco a varios que me lo han hecho saber por vía de WhatsApp que me había equivocado. Me equivoqué. No te preocupes, Abel. Yo también me equivoco. Especialmente a cierta edad. El problema es la edad. Te agradezco y te felicito por la disertación. Gracias. Vamos con el doctor Itala, que acá lo tenemos. Está apresurado porque tiene algún acontecimiento, tal vez no tan importante, pero quiere participar en otro evento. El doctor Juan José Itala, que va a hacer referencia o va a disertar sobre perspectiva de la negociación colectiva. Voy a hacer una breve reseña de su currículum. Es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, consejero titular por la Unión Industrial Argentina, ha sido profesor adjunto interino de la Cátedra de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, del año 95 al 2005, consejero técnico en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 1987, representando a la delegación gubernamental argentina. Chavo, deja todo eso, Chavo. No.
No suman, no suman. Me lo mandaron, todos te conocen, ya lo que van a escuchar seguramente te conocen, ya tus pergaminos van de más acá. Te dejo. Bien dijiste que estoy apurado. Estoy apurado porque a las 8 tengo que ir a ver a Boca. Entonces, si vas a perder 10 minutos dando mi currículum, la verdad, hasta yo me aburro, ¿viste?, de escucharlo. Así que, por favor. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero y principal, un gran cariño para Laura y para Julito para mí. Yo no vengo a homenajear a Julio. Julio es irreemplazable. Fue mi amigo, fue mi hermano, tipo que con quien pensamos todo distinto, política, jurídico, no le gustaba el fútbol, pero era mi compañero, o éramos compañeros inseparables de viaje y lo pasábamos mal. Cada uno hacía su vida, lo pasábamos bien, nos divertíamos. Entonces es algo que no tiene reemplazo, esas cosas. Ahora, acá con Gabriela nos une una situación delictual, ¿no? Somos testigos de su último casamiento, los dos. Lo cual nos van a procesar alguna vez por eso. Pero bueno, yo no voy a hablar de Julio magistrado, doctrinario. La verdad, yo era mi amigo por sobre todas esas cosas, así que a mí lo que más me importaba era otra cosa. No su sabiduría, que era mucha, sino todo el resto, que era el compañerismo y la amistad que nos teníamos. Yo voy a hablar de temas más prácticos, porque yo soy demasiado práctico y demasiado gruñón, como me dijo Gabriel antes que empezáramos esto, pero un fuñón, no sé cómo me dijiste, pues tenés razón, lo que sea, tenés razón. Pero voy a empezar primero, porque me divierte muchísimo criticando a la Gabriela. Me divierte, tenés el micrófono apagado. Estoy viejo para empezar con el todas, todos, todes y ese tipo de cosas. Ya para mí es imposible adaptarlo o aceptarlo. Y menos con la palabra trabajadores, porque son trabajadoros o trabajadoras. Cuando es trabajadores, es neutro. O sea, no sé, no puedo aceptarlo, esas cosas no me van. Pero, así como dijiste que Julio era un devoto del derecho colectivo, él se fue de la justicia una vez culpa de los problemas que generan el derecho colectivo. Y como consecuencia, cuando con el fallo Carrefour, que involucraba al sindicato de camioneros, el sindicato le irrumpió el tribunal al mediodía y los amenazaron a él, a Scotti y a Goyo Corach. Y él terminó yéndose, después volvió a la sala quinta convocado, pero se terminó yendo de la justicia, porque evidentemente si las partes recurren a la violencia porque no aceptan el resultado de una sentencia, cuando uno no acepta el resultado de la sentencia, lo máximo que puede hacer, si uno es amigo, ¿no?, ir y decírselo mano a mano al juez de lo mal que estuvo, por los motivos que sean, pero punto. Es una crítica personal, pero no irrumpir, incluso creo que alguno podría estar armado, al tribunal quejándose y amenazantes sobre una sentencia. Y era de derecho colectivo, justamente, era de encuadramiento, de derecho colectivo. También no comparto el criterio de Gabriela de lo que son las limitaciones al empleador para contratar. Yo, la verdad, si yo tengo que hombrear bolsas, voy a buscar gente que hombree bolsas y no voy a poner a ver quién está más capacitado, quién decide la selección de la capacitación. ¿Hay un tribunal ajeno al empleador para decidirlo? Entonces, está bien lo que no exista discriminación, pero la discriminación es casuística, no es genérica. Yo no comparto que haya una norma que establezca cuáles son las conductas de acoso y violencia del trabajo. Porque tiene que ver con lo que hace cada uno, con la relación que tiene y cómo lo recibe cada uno. Porque acá están diciendo como que el acoso es del hombre a la mujer o del empleador al trabajador. Y no es cierto. En el convenio 190 se peleó, y yo estaba, así que fui partícipe, que no podía ser que no se mencionara expresamente que el acoso y la violencia del trabajo era de ida y vuelta. Era también del trabajador hacia el empleador. Era también del sindicato hacia los demás trabajadores. Era también del sindicato para con el empleador. Si viene el delegado y patea la puerta de mi escritorio, ¿hay acoso y violencia en el trabajo o no?
Por supuesto que sí. Sin embargo, todo el mundo se cuida de insinuarlo, pero no decirlo. A ver, la violencia y el acoso existe siempre que haya conductas reprochables. Y las hay. Cierto es que generalmente el hombre es el más acosador o el que más ejerce violencia. ¿Por qué? Porque viene, qué sé yo, de la prehistoria. Y que está mal que eso así sea. Pero no podemos normativizar que si yo le guiño el ojo a una chica que está pasando, eso es acoso y violencia de trabajo. Si yo le dije, como fue el caso del Tribunal de Mendoza, que dijo que ahora yo lo hubiera suspendido, para mí es un abuso del empleador despedirlo, porque estaban diciendo qué calor que hace, que yo le dije, bueno, ahora que venía a trabajar en bikini, le dijo. Entonces, eso fue motivo de acoso y violencia y lo echaron. Pero ahora no lo comparto, no lo comparto. O sea, no cualquier conducta es acoso y violencia. Es muy casuístico. Lo mismo con el tema de licencias que hablaste, Gabriela. Estamos peleando ese tema hace tiempo, porque ¿sabes lo que pasa? Yo trabajé 24 años en el sistema de asignaciones familiares. Teníamos asignaciones familiares de todo tipo y color. Y el sistema generaba superávit total. Lo cobraban todos y todas, ¿no? Después, no importaba el sueldo lo que tuvieran. Ahora cobrás por sueldo, y algunos no cobran porque no llegan al sueldo para que le pague la asignación familiar. Los hijos valían todo lo mismo. Los cónyuges valían todo lo mismo. No hay más por cónyuge. Tanto que defienden a la feminidad, ¿por qué suprimieron a la mujer de la asignación familiar? No le pagan más por mujer. Pero ahora los empleadores pagaban el 9%, creo que ahora pagan, no sé si el 7,5%, el 6%, y las licencias que están proponiendo se las cargan al empleador. No somos entidad de beneficencia. Para eso es un sistema por el cual el empleador paga y el Estado debería, con esa plata, pagarle a todos. Y no que el empleador lo pague aparte. No puede ser así. Siempre fue un sistema de reparto fantástico. Bueno, lo arruinó Caballo en su momento y todo lo que siguieron lo siguieron arruinando más. Y sigue así. Y sigue así. Bueno, vamos a hablar de convenios colectivos. A ver, podemos dividir el tema en dos, en negociación colectiva y en representación gremial. Yo, la verdad, es algo que digo siempre, y no voy a cansar de decirlo, porque sigue igual, el temor que existe a la negociación colectiva, el temor que existe al consenso, el temor que existe a hablar los temas. Estamos en grandes discusiones con el Congreso por las catarata de normas que están queriendo sacar todo el tiempo, bajar la jornada de 8 a 6 horas, subir la prescripción a 3-5 años, al que usó el 223 bis, al que lo use, 10% de utilidades de por vida, o sea, todas cosas que son absurdas y que no quieren conversar. Nadie quiere la verdad. Ahora, sería muy bueno que alguna vez todos tratáramos de conversar y ver cómo arreglamos todo esto. Porque no es un iluminado el que va a decidir cómo se resuelven estas cosas. No hay iluminados. Gracias a Dios, no los hay. Pero todos creen que lo son. Y todos creen que lo que ellos van a sacar, la norma que van a decidir ellos solos sin escuchar a nadie, va a solucionar los problemas de ese tema. Y esto es una vergüenza. La gente le tiene miedo al consenso, le tiene miedo a la negociación. Hace 40 años que no negociamos un convenio colectivo, negociamos aumentos de salarios. Hoy me pareció muy mal el discurso de la CGT cuando pidieron por el bono de 30.000 pesos. Señores, ¿por qué no van a negociar colectivamente y lo consiguen? ¿Quieren que el Estado se lo dé? ¿Quieren que el Estado le dé el aumento salarial? ¿Por qué no lo van a pelear como corresponde? En cada empresa, en cada actividad. No, el Estado, deme. Y después yo voy a pelear por más. No es así. El Estado no está para fijar los salarios. Eso pasó en el gobierno militar, que fijaba los salarios por decreto. Después no fue más así. Después volvieron los convenios colectivos. Y ahora queremos retroceder volviendo a dar bonos. Señores,
Asumamos la responsabilidad que todos tenemos. Porque acá ha existido muchas veces acuerdos importantes en materia de negociación colectiva. Podemos recordar en 1994, creo que el único ejemplar que existe lo tengo yo, y lo tengo bajo 4 llaves, porque cada vez que los muestro, algunos del sector sindical me ponen la cruz como si fuera Drácula, el acuerdo marco para la productividad y el empleo. Como consecuencia de esa discusión que hubo para lo que queríamos discutir, y las discusiones puntuales en cada uno de esos temas, que están enumerados ahí, salió el CECLO, la ley de riesgo de trabajo, algunas modificaciones de la ley de contratos de trabajo, salieron un montón de cosas, que después poco a poco la quisieron ir derogando. La acordamos, lo decidimos, y después cuando no te gustó más, o te protestó alguien, lo querés derogar. La palabra consenso no vale. Lo mismo pasó después en el 2001, 2002, en el diálogo social, donde las partes, con el gobierno, las 3 partes con el gobierno, en el medio del caos que era eso, pusimos los 500, no, los 50, los 100, los 150, los 200 de salario de bono suma no remunerativa. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Y funcionó muy bien. Nadie protestó durante 2 años con ese tema. Pudimos solucionar los problemas que existían, sin necesidad de recurrir a la conflictividad. 2 años sin conflicto y con acuerdos sectoriales de las partes. Bueno. Después vino Carlitos Tomás y dijo, bueno, los 200 van a 224 y van al básico. Pero digo, no, hombre, no puede ser así. No es lo mismo cada convenio colectivo cómo va el básico. El convenio que tiene 10 pesos de básico, le pusiste 300 pesos, de repente 300% de aumento. Una simetría absoluta. ¿Por qué? Porque no hablaron. No quisieron hablar. Cosa que Graciela Camaño tiene mucho mérito en toda esa negociación que hubo en esa época. Y después hubo otro acuerdo importante, que fue en el 2020, cuando la UIA y la CGT se bancaron los insultos de todos y firmamos el acuerdo del 225 bis. A los sindicalistas les dijeron de todo y a nosotros también. A todos nos dijeron de todo. Pero fue una solución práctica y posible, acordada por las partes. Acordada por las partes. Bueno, ahora viene la ley que dice, si hiciste eso, tenés que pagar participación en las utilidades. ¿Pero por qué? Si la gente cobró también. Cobró 75% sin trabajar. ¿Por qué además participación en las utilidades? Son mecanismos de protección y sustentabilidad de la empresa, pero de protección al trabajo. Bueno, eso parece no ser tan entendido así por las partes, por los legisladores. Por eso digo que no importa el consenso, sino la imposición. Debemos tener todos un enano fascista dentro que queremos imponer nuestras condiciones siempre en todas circunstancias, y me parece que eso no debería suceder. Después, la legislación tiene que ser adaptada a la realidad. Adaptada a la realidad de quienes la tienen que gestionar a esa legislación. A mí, vos, Gabriel, hablaste de los judiciales, cuánto le dan el aumento, me parece bárbaro. Pero ¿sabes qué le pasa a los judiciales? No tienen que conseguir la plata para pagar los sueldos, que el privado sí lo tiene que hacer. Entonces, el judicial le golpea la puerta al Estado y le dice, bueno, negociemos 80%. El Estado protestará, y pues plata la tiene. De algún lado la saca. El privado no puede hacer eso. El privado tiene que producir, tiene que vender, tiene que cobrar, ¿viste? Para poder generar la plata para esto. Y no que venga el Estado después a decirle, bueno, ahora dale más licencias, dale más esto, paga todo eso. ¿Viste? No es el Estado benefactor, es el empleador benefactor, termina siendo. Le trasladan lo que tiene que ser del Estado al empleador. ¿Por qué? Y sin consenso. Entonces, la verdad, yo no lo entiendo. Yo he negociado toda mi vida, me he discutido con los gremialistas toda mi vida, tengo muy buena relación con casi todos ellos, y siempre hemos consensuado. Siempre hemos consensuado. Ahora, ¿por qué no se puede hacer en todos los ámbitos esto? ¿Cuál es la limitación mental que tenemos para no poder hacerlo? Por ejemplo, existió, lo armaron, el Consejo Económico y Social, en el año 2020.
¿Quién escuchó hablar de vuelta de eso? Yo no. No sé ustedes, yo no escuché. Lo constituyeron y chao, desapareció. No hay diálogo. Yo soy muy crítico de la OIT. Concurro hace más de 30 años. Vos me has visto, Gabriel allá. Soy crítico de la OIT. La OIT es muy lindo escribir normas desde el lago de Ginebra, mirando el paisaje, escribir normas fantásticas para todos lados. Eso es idílico. Pero después la realidad no es esa. La gente lo vive como los burócratas funcionarios de la OIT en Ginebra. No se vive así, que tienen buen sueldo y tienen buena pensión a su retiro. La realidad dista de Ginebra. Y sigo yendo. Bueno, después tenemos otro tema, que también lo voy a tocar, porque tiene que ver con la representación sindical. La verdad, es muy complicado para la empresa lidiar con tantos delegados como sindicatos crean que existan. Y la justicia ha ayudado a todo eso, dándole representatividad a los meramente inscritos. Ahora, ¿cuántos delegados hay? Si yo tengo por convenio colectivo que tener 10 delegados, ¿por qué tengo que tener 10 delegados del sindicato principal y 10 del simplemente inscrito? ¿Cuál es la razón? Que no la entienden, que no puede ser así. Que 10 en total. Arréglense entre ustedes la representación como es. Vayan al juez y que le diga, vos tenés que tener 6 y vos tenés que tener 4. Pero no 10 cada uno. Yo tengo una empresa que tiene un sindicato que en una sucursal tiene 12 personas y las 12 personas tienen tutela gremial. Son secretario general del sindicato local, otro es de la delegación, otro es concejal, para el consejo, no sé, para el congreso, congresal titular, congresal suplente. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué todo esto? Y ni hablar del activismo. Cualquier cosa es activismo. Activista cualquiera. Yo un día protesté y soy activista. No es así. No puede ser así. Pero no lo entienden y no lo consensúan y quieren seguir avanzando sobre todo esto. Lo mismo, a ver, se matan por ser delegados, aunque no tengan personalidad gremial, pero después no se matan para negociar el convenio colectivo. El convenio colectivo lo sigue negociando el que tiene la personería. ¿Y para qué ser delegados? ¿Cuál es su función? El otro día, la verdad que el ministerio estuvo muy bien ahí. Me habían hecho una elección de un sindicato, que no sé ni quién es. Me hicieron elección y me nombraron 7 delegados. Yo la impugné y el ministro otro día, este sindicato no existe. No hay ni siquiera un registro que esté inscrito. Y me habían hecho la elección. Y hay muchas empresas que los tienen adentro y no existen. Y la justicia, primero, me lo reincorporó, porque habíamos echado a 2. Me lo reincorporó. Y después, cuando les mostré los dictámenes, dieron marcha atrás. Pero, ¿por qué no miran eso? ¿Qué es lo que miran para determinar si hay que reincorporar a una persona o no? ¿Lo que dice el empleador, el trabajador, sin escuchar a nadie? Y después viene el juez y te dice, bueno, no, yo ya lo decidí. Ahora con la apelación decilo y que la Cámara te lo revoque. No, flaco, vos lo dictaste, vos lo podés revocar. Que a mí no me escuchaste. No quieren escuchar. Yo me quejo en el Congreso siempre. Ustedes nos reciben, pero no escuchan. Formalmente estuvimos. No escucharon ni una palabra de lo que dijimos. No les importa lo que decimos. Entonces, si no hay diálogo, no hay consenso. Y si no hay consenso, seguiremos por los siglos de los siglos como estamos hasta ahora. Que la verdad, hace muchos años que estamos muy mal y todo sigue igual. No importa el gobierno que tengamos. No hay diálogo y no hay consenso. Bueno, Julito, te mando un beso donde quiera que estés y te extraño. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Negro. Pasamos a Leonardo Ambesi. Brevemente también voy a referirme a la trayectoria de Leonardo. Es doctor
en Derecho de la Universidad Austral, donde además ejerce la docencia y la dirección del Departamento de Derecho del Trabajo. Es además profesor de posgrado en distintas universidades del país y miembro del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. En el ámbito laboral, se desempeña como juez de la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Durante más de 3 décadas, acompañó como colaborador al doctor Julio César Simón en distintas actividades profesionales, doctrinarias y académicas. Te dejo hablando de la trayectoria doctrinaria y jurisprudencial de Julio César Simón. Muchas gracias. Gracias a las autoridades de la asociación, a los organizadores, especialmente a la doctora Silvia Gutiérrez Garay, que me ha convencido con su insistencia para formar parte de este evento. Aquí veo a José María Podestá, que fue socio de Julio, falta otro que también podría contar muchas cosas, como Domingo Arcomano, y por supuesto Jorge Mordachi y Julio Aren. En la música hay una técnica que se llama doblar las voces o los instrumentos. Una técnica que viene de la música clásica y que hoy cualquier obra lo tiene, con la facilidad de tecnología, ¿sí? El cantante dobla su propia voz, hace sus propios coros, ¿sí? En la época clásica, en realidad, lo que se hacía era, en general, combinar, por ejemplo, los bronces con las cuerdas que tocaban o la misma nota o la misma nota con una octava de diferencia. ¿Para qué? Para brindar con los medios existentes una nueva fortaleza, una nueva sonoridad. Julio inventó el derecho del trabajo. Tomó lo que había y lo transformó. Le dio un aire nuevo. Lo proyectó de otra manera. ¿Sí? Y lo hizo, por supuesto, de acuerdo a su personalidad, que era avasallante, que era implacable en sus críticas, que era hiperactiva, pero que era muy generosa y muy abierta. Yo voy a hacer una pequeña, les propongo continuar conmigo un pequeño viaje sobre su experiencia doctrinaria, más que la jurisprudencial, que es muy conocida, es muy conocido, ¿no? El caso Stafforini en materia de discriminación, el caso Parravera, a cual debo decir que él con los años moduló un poco su voto allí, él tenía dudas, porque él mismo se sometía a su crítica. Pero sí me parece interesante ver con ustedes la evolución o el camino que siguió en el aspecto doctrinario, que quizás es el menos conocido y del que yo he sido testigo, como dice la presentación, durante mucho tiempo y he tenido la oportunidad de conversar mucho con él. Puedo considerarme un discípulo, pero no un discípulo porque a él no le gustaba formatear a las personas. A él le gustaba debatir con las personas. ¿Sí? Él lo que quería era justamente tener un diálogo franco, un debate abierto, ¿sí? Y por supuesto había que dar la talla, ¿no? Había que estar a la altura. Yo era muy jovencito cuando lo conocí, al día siguiente de concluir mis estudios de abogacía, cuando él decidió que lo acompañara, y acompañarlo era estar de las 8 de la mañana hasta casi las 12 de la noche, para volver a empezar al día siguiente, ¿no? En una especie de montaña rusa profesional que en el ámbito privado podía incluir el desayuno con un senador, la conversación con un dirigente sindical de primera magnitud, un almuerzo con von Potosky, tomarse un café con un otro funcionario, terminar con un ministro, y a la noche recién encontrarnos y ver todo lo que habíamos hecho, ¿no? Era así muchos días, ¿no? Y realmente fue para mí un posgrado de las 24 horas, personal y existencial. Si yo tendría que definir a Julio Simón cuál era su base central de pensamiento, es la del poder social. Lo han dicho tanto Gabriela como Juan José, ¿no? El tema de lo colectivo.
¿sí? Aunque también es injusto reducirlo al derecho colectivo, porque Julio Simón era un jurista, ¿no? Era alguien que sabía derecho. La asociación vive la partida en este último año de 3 juristas, de Héctor Scotti, de Julio y de Luis Ramírez Bosco. Y era obviamente un apasionado del derecho, que lo seguía, que lo perseguía, era un lector asiduo, ¿sí? Y era un hombre de su tiempo, formado principalmente en la escuela europea, formado con la cual también era crítica, y consustanciado además con la mejor doctrina nacional. ¿Sí? Él va a hacer reiterados homenajes tanto en su obra doctrinaria como en sus fallos a Justo López, ¿sí? Y rescato 3, ¿no? Rescato cuando lo convoca al libro de Derecho Colectivo del Trabajo del año 98 en la ley, a un Justo López ya de avanzada edad. Luego, cuando actualiza el capítulo de libertad sindical para el Tratado de Derecho Colectivo en el 2012, y en uno de sus últimos aportes, en la obra que salió hace unos 3, 4 años, que era el enfoque contemporáneo del pensamiento de Justo López. Es decir, que fundamentalmente era un pensador, Simón, argentino, pero que también abrevaba en las corrientes europeas, con las cuales se mantenía en permanente actualidad, ¿sí? Aunque después criticara el excesivo rigorismo conceptual de los españoles, o la creatividad, pero también dispersión de los italianos, o la crítica, hipercrítica de los franceses, pero sin embargo él estaba en contacto con toda esa doctrina, ¿sí? También era una referencia, ya en el momento que yo lo había conocido, a principios de los 90, a nivel regional, ¿sí? Yo la vi aquí a la profesora Mangarelli, por ejemplo, ¿no? Él tenía un gran contacto con la Escuela Uruguaya de Derecho del Trabajo, ¿sí? Y como digo, era bueno, ahora vamos a verlo a Hermío Uriarte, y pasado era así, ya todo era vertiginoso. Pero fundamentalmente él pensaba el derecho colectivo de la Argentina. Y eso no es un dato menor, porque como nosotros nos vanagloriamos, ahora quizás no tanto, ¿no?, de tener el modelo sindical argentino, de tener un modelo muy argentino, él también pensaba en categorías propias de esta disciplina. A principios de los 90 comienza entonces a ver el tema de poder social, gran lector de Unzenheimer, gran lector de la escuela sociológica, y alumbra una obra que es Modelo Estatal y Negociación Colectiva, ¿sí? Una obra pequeña, que en realidad es la ampliación de una ponencia que hizo para un congreso de Derecho del Trabajo, donde él tiene esa característica que en algún punto Eduardo Álvarez lo había reseñado, también Juan José cuando lo habló, que era ese carácter anticipatorio, ¿no?, de que era necesario la creación de un nuevo Estado social. Un nuevo Estado social que mantuviera los principios cardinales, ¿no?, de lo que era una estructura dedicada a la prestación de servicios, al bienestar, pero que no sea burocrática, que no soportara el peso de un Estado paralizante, ¿sí?, de acuerdo a lo que él veía que estaba sucediendo, que era en realidad una crisis del derecho del trabajo, quizás otra nueva crisis, ¿no?, como diría Palomeque López, la crisis como compañero de ruta del derecho del trabajo, ¿no? Pero eso no importaba y mucho. Y veíamos, si hoy releemos, décadas después, esa obra, vemos que ahí estaban las bases de lo que iba a ser un desarrollo posterior, que quizás tuvo su punto más interesante en el tratado y la introducción al derecho colectivo del trabajo, que es pluma de él, ¿sí? Más allá de que después escribimos la parte de negociación colectiva. En el medio, además, si bien era un gran defensor, esto lo recordó Gabriela, de la autonomía colectiva, ¿sí?, un gran defensor de la autonomía colectiva a ultranza. A ella la habrá criticado por insertar eso de la ley, a mí me criticaba por administrativista, me decía demasiado derecho administrativo, sáquense el derecho administrativo encima.
pero era un gran defensor de la autonomía colectiva, también era crítico con la representación sindical. Y él alumbra en el año 95 un artículo que está en Derecho del Trabajo, que es el desempleo, un tema que debe importarle al movimiento obrero organizado, o un tema que él debería ocuparse del movimiento obrero organizado. ¿Sí? Un momento en el cual la Argentina había cruzado los 2 dígitos de desocupación, estaban en el 17%, o un poquito más, de acuerdo a las mediciones que se tomen, y que él ya había hecho ese llamado de atención, esa advertencia de lo que podía suceder, y él apelaba a la autonomía colectiva, no al legislador. Y le decía, miren, está pasando esto, ustedes tienen que ocuparse de esto. Y si uno lo lee ahora también, lo visita, a través del tiempo, va a haber algunas cuestiones positivas que no solo han perdido actualidad, que son de gran vigencia. La necesidad de la capacitación, la necesidad de no repetir mecanismos que resultaron ineficaces, cómo articular el tema de lo que ya está dicho de una manera todavía muy indirecta, pero que después va a ir con el tema de la disyuntiva de la acción de dependencia, lo formal y lo informal, ¿no? Y hay 8 puntos ahí como una hoja de ruta para seguir. Al mismo tiempo, se va a ocupar de la buena fe en la negociación colectiva, ¿sí? Carácter anticipatorio, él va a sentar eso que después va a quedar plasmado en la Ley de Ordenamiento Laboral del año 2004 y va a estar incorporado como legislación positiva al deber de negociar de buena fe. Y en la obra de 1998 va a ocuparse de otro instituto muy argentino, que es el de la homologación del convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Él muy crítico del Instituto de la Homologación, ahí teníamos un debate, pero no un debate tanto doctrinario, sino de praxis, ¿no? Acá habló Juan José Tala de la realidad de la praxis, ¿no? Yo que estaba en el ministerio en esa época decía, mire, todos piden la homologación. Ustedes, la teoría dice que no tendría que haber homologación, pero en la práctica todo el mundo quiere la homologación, los empresarios, los sindicatos, ¿no? Pero sí advertía que el acto homologatorio no era un acto de alcance general, sino un acto de alcance a lo sumo por un individual. Esto también fue anticipatorio porque años más tarde lo va a recoger el Procurador del Tesoro de la Nación, Rosati, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un dictamen en donde va a determinar o va a establecer que el acto homologatorio es justamente una declaración que formula el Estado de que las partes contratantes han ejercido autonomía colectiva en el ámbito que les ha sido dado. Es decir, que no es un acto de alcance general. Sí. En la década, ya a principios de 2000, creo que lo mencionó Abel en los inicios, se va a ocupar del tema de la dependencia, ¿sí? Y va a tomar nuevamente, va a hacer punta, digamos, de lanza, con su artículo que en realidad se va a referir a la ponencia de Supiot y se va a titular si autonomía, relación de dependencia es una dialéctica o divergencia insoslayable, ¿sí? Otra cuestión que tenía Julio, que era muy importante, la pluralidad y la humildad de poder hacer una especie de nota sobre la que otro jurista había escrito. ¿Sí? Él no se le caían los anillos, como se diría vulgarmente, para hablar de otros, ¿no? Incluso en mi juventud, que ya la ha pasado, digamos, me retaba, porque yo queriendo quedar bien, ¿no? Lo que en Argentina se diría media, ser un poquito chupa media, decía, sabía yo de las divergencias doctrinarias que tenía con algún autor muy conocido, y me decía, bueno, lea esto de tal autor. Y yo le decía, ¿le parece que vamos a estudiar este tema de fulano? Entonces me miraba y me decía, pero usted es tonto, no era la palabra que utilizaba, ¿eh? Me dice, ¿cómo no vamos a leer a fulano si es el que mejor investigó el tema? Entonces yo me quedé, ¿no? Dice, usted es un joven, hacía poco que se había recibido, con semejante reto, y después él se da cuenta, me guiña el ojo, se ríe, se sonríe, y me dice, lo vamos a leer, pero no se los vamos a decir a nadie de los que no piensan que no piensan como nosotros. Entonces nos convertimos en lectores clandestinos, decía yo. Y después lo veíamos en la asociación, y él lo saludaba y se abrazaba, y yo no entendía nada. Digo, ahora se abraza, después no le podemos decir que lo leemos. ¿Cuándo salimos de la clandestinidad? Yo decía, no, era una cosa muy rara.
Por supuesto, antes de sentarme a hablar con el derecho del trabajo, me hizo leer toda la doctrina y la jurisprudencia de los años 60 y 70. O sea, yo a los 24 años tenía en la cabeza una persona nacida 10 años antes de lo que yo había nacido, digamos, ¿no? O sea, me acomodó de alguna manera su pensamiento, pero no era porque a él le interesaba eso, le interesaba que yo supiera la formación del derecho del trabajo. Y era bastante duro debatir con él, les puedo asegurar, ¿no? Que no era fácil, como no lo fue después, ¿no? Entonces, yo tenía que leer, además de trabajar, todo lo que trabajaba con él, tenía que estudiar los fines de semana, a la noche, cuando podía, ir a las bibliotecas. Él tenía una gran biblioteca, además, ¿no? Era muy interesante. Y leer todo eso, ¿no? Todo eso. Si no, te podías sentar, no dabas la talla. Era así de simple. Y por supuesto, comienza el nuevo ciclo, comienza otro de los capítulos en los que Julio va a hacer hincapié, algo dijo Gabriela sobre esto, que es la incorporación del derecho internacional de derechos humanos al ordenamiento interno. Julio también va a escribir un artículo sobre eso en el año 2006, que va a ser punta, pero tampoco le va a dar, ¿sí? Tampoco le gustaba, como dijo recién Tala, que desde la OIT, mirando el lado de Ginebra, digan las cosas que había que decir, ¿no? Él siempre defendía la autonomía colectiva desde el modelo argentino. Y por eso vamos a escribir, en el año 2017, cuando sale el caso Fontevecchia de la Corte, hablar del margen de apreciación nacional en la interpretación de los instrumentos internacionales. ¿Sí? Margen de apreciación nacional, que hay un libro que sacó después el constitucionalista Alfonso Santiago de la Universidad Austral, exclusivamente referido a eso. Es decir, ese carácter anticipatorio en Julio era permanente. Y luego de eso viene la participación que hicimos en el Tratado de Mario Ackerman, el sujeto de la organización sindical, o la organización sindical como sujeto, donde él vuelve al tema institucional, ¿sí? También tuvimos nuestro periodo Foucaultiano, digamos, ¿no? Cuando salen las obras de Foucault al español, los cursos que había dado Foucault en su momento, la vía política, había que leer biopolítica, entonces me tiró con los libros de Foucault por la cabeza y biopolítica, pero también leímos Junger, El Trabajador, me acuerdo con Domingo Arcomano, cuando salió la edición, esto fue en los 90, la traducción del Trabajador, y empezamos a ver toda la obra de Junger, y ahí yo me hice fanático de Junger también, y era tan abstracto que Domingo decía, esto hay que leerlo varias veces. ¿Cómo hace para leerlo tan rápido? No podemos leerlo. Nosotros íbamos por el primer capítulo, ¿no? Y ya Julio era, ¿sí? Como siempre digo, muy, muy, muy rápido para eso. Y por supuesto la actividad docente. ¿Sí? La actividad docente, que fue primero en grado, después en posgrado, ¿sí? Su mente era muchísimo más rápido que sus palabras. Entonces, a veces, las clases en grado parecían un partido de tenis, porque los alumnos primero lo miraban a él y después me miraban a mí. Entonces, yo hacía una especie de traductor. Decía, no, lo que el doctor quiso decir acá, no, y tenía que traducirlo, porque era muy rápido, no se podía, ¿no? O tirarles y decirle, bueno, para mañana leen esto, por la próxima clase lean esto. Entonces, alguien me preguntaba, ¿qué páginas? No, todos los libros. ¿No? Todos los libros. Entonces, claro, la próxima clase teníamos el 20% de asistencia. Entonces mira a mí, enojado. ¿Qué pasa con los demás alumnos? ¿Y qué quiere? Le digo, doctor, usted le dijo que lean 5 libros de una clase para la otra, nadie quiere volver. Le digo, para ir a otra cátedra si sigue así esto. Muy exigente con sus pares judiciales. Aquí se habló de su paso por la justicia. Yo que tengo el honor de estar en la misma sala, volver, yo he sido relator de él, ya todos lo saben esto, ¿no? Siempre fue muy crítico con los jueces, les exigía mucho conocimiento, mucha capacitación. No les perdonaba la arbitrariedad, no les perdonaba la discrecionalidad, y sobre todo no les perdonaba la falta de rigorismo científico. Y cuando hablo de jueces, hablo no solamente de jueces de primera instancia o de cámara, hablo también de la corte, ¿no? En los primeros cursos que dábamos online, hablaba tan mal de la corte, de cualquier corte, ¿no? Era la corte que le tocaba en ese momento, que yo decía, bueno, acá nos cancela. Entonces decía, bueno, mandamos un saludo a los miembros de la corte, no sé si estaremos en la próxima clase, porque la verdad es que ya me van a venir a decir a algún lado, ¿no?
Era absolutamente un líder, ¿sí? Cuando llegó a la Universidad Austral, que después lo nombraría profesor extraordinario, se empezó a dar órdenes. Entonces yo digo, mira, ¿qué no puede dar órdenes? ¿Cómo que no son órdenes? Haga esto, haga esto, haga esto. Yo no puedo, tengo que pedir autorización, pero usted no es director del departamento, no, pero no se maneja así. Entonces la culpa la tenía yo. ¿Y qué hace acá entonces? Me dice. No, yo tengo miedo de que, no de que lo echen a ustedes, que me echen a mí, le digo yo. Entonces, pare un poco, le digo. Ya era una especie, ¿no?, de torbellino que entraba, ¿sí? Y terror de los alumnos y los profesores. En su última etapa le encantaba ponerse de francotirador y yo lo comentaba antes de que entráramos en la reunión, y criticar a los profesores, ¿no? O hacerles preguntas que lo dejaban en falsa escuadra, podríamos decir. Para degustación de los alumnos también, no solamente de los propios docentes. Pero bueno, volviendo un poquito a este recorrido, llega el año 2000 y comienza él a plantearse, luego del aporte que hicimos a ese capítulo del tratado de Mario Ackerman, hacer un tratado de derecho colectivo. Esto comienza en el año 2009-2010, él empieza, y obviamente saca un listado de autores y de temas, y ahí aprendí, entre tantas cosas, aprendí otra cosa de él, que es no darle a alguien algo que no le guste hablar o escribir o estudiar, ¿no? Porque no hay nada peor, me decía él, que darle a alguien para hablar o dar una clase o escribir de algo que no le guste o no le estudió o no está cómodo. Entonces comienza a hacer un punteo, bueno, y ustedes tienen ahí el listado de los autores. Otra cuestión de anticipación, convocarlo a Baldovino para que hable de los movimientos sociales. Esto fue en el año 2010. Ya estaban los movimientos sociales, pero miren lo que ha pasado después, ¿no? O sea, hablar de que el poder social no solamente es el poder social formal, sino esto que decían, ¿no? Está en la calle, está en la calle. Bueno, esto hay que verlo, Leonardo. Yo a veces tenía mis dudas en el momento, le digo, ¿le parece? Sí, esto tenemos que ponerlo en el tratado, tenemos que poner el tratado. O con el tiempo, hablar del tema de la mujer. Yo, obviamente, Gabriela contó el trabajo que habían hecho con Graciela, con Laura Valar. Yo recibía la otra parte, cuando me comentaba, usted sabe, están las chicas trabajando con esto. Entonces yo recibía la otra parte de la historia, ¿no? Como la de tantas cosas, la de tantas reuniones que él tuvo, ¿no? Y ahí llega el tratado, y ahí llega lo que para mí es lo más destacable, que es la introducción que hace el derecho colectivo. Y su idea de que en el debate, un debate un poco ficcionado, ¿no? Porque en realidad es tomar lo que había escrito Ackerman y Ramírez Bosco, y él entablar una especie de diálogo no textual con ellos, si prevalecía la libertad sindical o el interés colectivo. Y él decir que sin interés colectivo la libertad sindical es un concepto que no tiene contenido, un concepto sin valor. Y me parece que era un hallazgo, había que reflexionar mucho para decir esto. Mostrar las diferencias del derecho colectivo. Él rescata, hacía muchos años ya había rescatado esa afirmación de Cesarino Jr. respecto a que el derecho colectivo era lo más importante del derecho del trabajo. Por eso, ahora en la Cámara, hace un tiempo, una reunión de reglamento, Alejandro Sueda dice, no, yo que vengo con una deformación, y yo le dije, vos venís con deformación, y yo entonces considero que lo más importante es el derecho colectivo, ¿cómo querés que me sienta? Le digo yo, en las cosas, porque realmente él lo vivía así, él lo pensaba así, por eso le exigía al derecho colectivo respuestas, por eso era crítico con la pobreza de la negociación colectiva, por eso no le quería resignar al legislador competencia, porque el poder social se ejercía de abajo hacia arriba, ¿no? Otra gran afirmación de él, que después se le iba a tomar un fallo de la Sala. El tratado fue entonces, para mí, un esfuerzo muy grande, que llevó 2 años él como director, como coordinador y además coautores, ¿sí? Ir hablando con cada uno, pero fue también, varios están aquí, ¿no? No quiero nombrar para no olvidarme de alguno y que se me enoje, pero varios están aquí, y fue además una experiencia única, porque fue en ese momento reunir grandes autores con grandes temas, ¿sí?
y hasta el día de hoy sigue siendo una obra de referencia. Pero no fue lo único que hizo, además de las decenas de artículos, de su homenaje a Genud, ¿no? Que Eduardo Álvarez, que bien lo conocía, hablaba de Genud, el juez del trabajo, ¿sí? Una de las primeras cosas que me dio a leer cuando él volvió a la Cámara. Yo hoy, por razones biológicas, obviamente no estuve, él fue juez muy joven, yo no sé si había nacido, era muy, muy pequeña, pero sí cuando él volvió a la Cámara, ¿no? Él pensaba mucho en clave judicial también, ¿no? Y pensaba mucho desde el punto de vista jurisdiccional en muchos temas. Hacer un tratado o dirigir un tratado jurisprudencial y doctrinario de derecho colectivo, hacer una colección del tema debates de varios tomos sobre derecho colectivo, colaborar en distintas publicaciones con varios de los presentes, ¿sí? Que pueden dar fe de ello, prologar, y sobre todo vivir apasionadamente el derecho del trabajo. Su última etapa, él hace una revisión de los temas y vuelve a algo que también le gustaba mucho, que era el tema de la adaptación. ¿Sí? Ya en los 90 había empezado a explorar todo lo que eran los mecanismos de la racionalidad perfecta y la racionalidad imperfecta, y porque hay naciones menos rígidas que se desarrollan y naciones rígidas pero que no se desarrollan. ¿Sí? Y lo va a volver a hacer en los últimos años de producción, y eso lo podemos ver en una de sus últimas colaboraciones, que eran los modelos adaptativos para el derecho del trabajo. Él veía que el nuevo ciclo imponía una adaptación del derecho del trabajo y quería plantear el debate. Y además, poco tiempo antes de morir, yo diría un mes antes, él me seguía insistiendo con la idea de armar un grupo de estudio. ¿Sí? Faltó a Julio quizás una teoría general completa del derecho colectivo por falta de tiempo, ¿sí? por falta de lugar y de espacio, quizás en algunos lados, y bueno, y porque él además tenía múltiples intereses intelectuales y exploraba distintos campos, ¿no? También era bastante disperso a veces, ¿sí? Cuando yo era joven y teníamos que escribir algo, esos papelitos que él a veces devoraba, digamos, esos papelitos de taquito de colores, me daba un papelito escrito así, y dice, bueno, estas son las ideas para un artículo. Y yo tenía que andar imaginándome, ¿no? Entonces el resto era tradición oral, porque había solamente unos papelitos. Faltó esa teoría general. Por eso me insistía tanto en que escriba. Me insistió tanto hasta los últimos días que en realidad siempre me achacó o tener un cargo en la universidad, o cumplir una función en el ministerio, y hasta creo que una función jurisdiccional. Porque lo que quería él era pensar, leer y escribir. Claro, había otras necesidades existenciales también, ¿no? Que a uno lo ocupan, ¿no? Sería fantástico eso, pero a una vez cuando aún no había salido mi pliego de juez y había una oportunidad de dar clase en el exterior, me dice, no lo dude, váyase, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que escriba, ¿qué está haciendo? ¿Qué está comentando? No, la reflexión permanente, usar a todos los autores, el último, el que sea más contrario, someterlo a la crítica, no olvidarse de eso. Y creo que eso fue también otra de las tantas enseñanzas que me dejó, y que creo que le dejó a muchos. Queda su obra dispersa en artículos y en publicaciones, y los fallos, ¿sí? Yo tengo la suerte de haber estado en la primera etapa de funcionamiento de la Sala 10, así que para mí esos fallos son bastante conocidos. Y lamento, sobre todo, que no hayan tenido oportunidad quienes no lo conocieron de poder estar con él, que es un privilegio que hemos tenido lo que hemos tratado. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. ¿Sabés quién es ese? De Manuel. No sé, alguno está... Bueno, soy yo, sí, de Manuel estoy hablando. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a todos. La verdad, 3 disertaciones
espectaculares, con todas las particularidades que tuvo cada uno, y quedamos abiertos a alguna pregunta que quiera formular algunos de los presentes, de los que están participando. Me la van pasando y se la voy transmitiendo a los disertantes. No veo ninguna, no sé si no hay preguntas, bueno, daría yo por cerrado, agradeciendo una vez más. La verdad, quedé un poco hasta conmovido, más allá de lo que significa Julio para todos nosotros, quienes nos trataron más o menos, quienes se pueden referenciar en el pensamiento y en lo que significó como jurista, como persona, como profesional, pero conmovido, diríamos, por la particularidad de cada una de las disertaciones, por la impronta en que le pusieron. La verdad, hemos participado en muchos eventos de la asociación y de otros, y la verdad que quedé bastante conmovido y emocionado. Agradezco profundamente, y a todos los que participaron, a Laura y a Julito en especial, por lo que significan, y tanto a Juan José, o al Negro, podríamos decir así, a Leonardo, y con vos que me perdonaste ese pequeño error que te cambié el nombre. Quiero dar por finalizado lo que ha significado este evento y la confianza que, en nombre de Lorenzo, de la asociación, de Silvia, que ha trabajado y ha coordinado, y de todos los miembros de la asociación que hicieron posible este merecido homenaje a Julio. Desde ya agradezco profundamente y doy por cerrado el evento.